La paz de Dios, amados hermanos, en esta mañana reciban un cordial saludo ahí en sus hogares. Deseamos que el Señor les bendiga y en esta hora vamos a alabar y a glorificar a nuestro precioso Salvador. Les voy a invitar a que hagamos una oración para que el Espíritu Santo sea quien dirija esta alabanza. Bendito y maravilloso Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia. Dice tu palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, que tu Espíritu Santo sea quien dirija este culto para honra y gloria de tu bendito nombre. Visita cada hogar, que tu presencia se deje sentir en esta mañana, porque deseamos que tú nos bendigas, que tú nos abraces y que tú recibas asimismo estas alabanzas, estas lecturas, para honra y gloria de tu nombre. Gracias porque nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia y alabarte con todo nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. En esta mañana les voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras en el Salmo 103, del versículo 1 al 4. Que dice, alabanza por las bendiciones de Dios. Iniciamos. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Gloria a Dios. Y en esta mañana le alabamos y glorificamos con todo nuestro corazón, porque Él ha tenido beneficios maravillosos para cada uno de nosotros. Por Él estamos con vida, por Él estamos sanos, hermanos. Y en esta mañana vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 6, que dice, cantaremos alabanzas. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está igual en sus hogares y desea bendecirnos de una hermosa manera, hermanos. Gloria a Dios. Cantaremos alabanzas al eterno Creador por las bienaventuranzas que nos brinda con amor. Levantemos
Amén, gloria a Dios, y que ese sea nuestro anhelo, seguirle fiel hasta el día final, porque Él está a las puertas, amados hermanos. Continuamos alabando y glorificando a nuestro precioso Salvador con el coro 127 que dice, quiero alabarte. Amén, gloria a Dios. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero yo cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero yo cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero yo cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero yo cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Amén, gloria a Dios, y en esta mañana alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, dice su palabra, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, gloria a Dios. Entonamos el himno número 121 que dice, Dios nos ha dado promesa. Amén, gloria a Dios. Y en esta semana que hemos recordado esta bendición tan hermosa que es el Pentecostés, el Señor nos permite prepararnos, el Señor quiere bendecirnos en grande manera, porque Él es fiel, porque Él está con nosotros y Él desea abrazarnos en esta mañana. Gloria a Dios. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias
lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Con él tus siervos piadosos, celovitud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén, gloria a Dios, dice su palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Continuamos alabando a nuestro Dios con el coro número 56 que dice: en el principio el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Amén, gloria a Dios. Y en esta mañana dejemos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Continuamos glorificando a nuestro Dios con el coro número 130 que dice: satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Amén, gloria a Dios. Dice su palabra: el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Deseamos que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros y nos llene de su paz y de su amor maravilloso. Entonamos, hermanos, el coro número 117 que dice: oh Señor, quiero que arda hoy mi ser. Gloria a Dios. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero cantarte y alabarte en verdad, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego, en mi alma está, ardiendo el fuego, en mi alma está, preciosa llama que alumbrará. Aleluya, ya mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero cantarte y alabarte en verdad, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego, en mi alma está, ardiendo el fuego, en mi alma está, preciosa llama que alumbrará. Aleluya, ya mi alma ardiendo está. Amén, gloria a Dios. Y en esta mañana, pues deseamos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para que Él sea quien esté con nosotros, Él sea quien use la vida de los expositores que en esta mañana han de traer su palabra. Vamos a orar por nuestra hermana Mati, que va a estar con la iglesia, con nuestra hermana Berta, que trae la palabra también para los pequeños, y Él sea glorificado en esta hora. Bendito y maravilloso Padre, bondadoso que estás en el reino de los cielos, te alabo y te glorifico porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo es quien nos redarguye, es quien nos guía a toda verdad, quien nos consuela. Gracias, Señor, porque también qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Gracias, tómanos en tus manos en esta mañana, usa la vida de tu sierva, nuestra hermana Mati, usa la vida de mi hermana Berta con los pequeños, y que en todo tu nombre sea bendito y sea glorificado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz de Dios, pequeños. Le doy gracias a Dios por permitirme el día de hoy compartirles la palabra de Dios. Espero que se encuentren bien. Antes de iniciar con nuestra clase, vamos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre bueno, por esta mañana. Gracias por cada uno de estos pequeños. Gracias por sus familias. Hoy yo te pido, Jesús, que nos prepares para recibir tu palabra. Prepara los corazones de estos pequeños y permite que esta palabra que hoy ellos puedan recibir pueda llegar a buena tierra. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 68 de nuestro himnario infantil y se titula 3 veces oraba. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba con mucha alegría. Daniel en el foso un ángel veía, y cuando él oraba el Señor respondía. 3 veces oraba Daniel en el día.
Nuestro tema se titula Llenos del Espíritu Santo. Nuestra base bíblica se encuentra en Hechos 2:1-13. Cuánto gozo hay en nuestro corazón saber que Jesucristo ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo como un regalo muy especial. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, lo que significa que es Dios mismo. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran esperando la venida del Espíritu Santo. Ellos, obedientes a las palabras del Maestro, se quedaron ahí en Jerusalén. Todos los días oraban, estaban juntos reunidos, alabando a Dios, esperando esa promesa. Pasados 10 días se celebraba la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué se celebraba en esa fiesta? Los judíos celebraban el día que Moisés le había dado los 10 mandamientos en el desierto. También celebraban la recolección de la cosecha y los sacerdotes ofrecían 2 panes hechos con harina nueva. El día que inició la celebración, estaban los discípulos y seguidores del Señor Jesús reunidos. En total eran 120 personas. Ellos estaban orando fervientemente a Dios unidos, cuando de repente vino del cielo un ruido como de un viento fuerte y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Los que estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos procedientes de todas las naciones de la tierra, los escucharon y quedaron sorprendidos, admirados de que ellos pudieran hablar los idiomas de cada uno de ellos. Y se preguntaban, ¿qué no son galileos estos que están hablando nuestro idioma? Y glorificaban las maravillas de Dios. Comenzaron a pensar que estaban borrachos, pero no era así. Ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo y era el que les esas lenguas. Los discípulos ya no tenían miedo, al contrario, comenzaron a predicar el Evangelio a todas las naciones. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y se queda con nosotros para siempre. Qué maravilla es saber esto, pequeño. Él nos ayuda, nos dice cuando estamos haciendo algo mal, nos ayuda a entender la verdad que está en la palabra de Dios. Nos ayuda a hablarles a otros de Cristo. Esta promesa también es para ti. ¿Y cómo la puedes recibir, pequeño? Es estar en oración. Esa es la manera en que podemos recibir al Espíritu Santo. Pasaremos a nuestro texto áureo, que dice, y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Pasaremos a hacer la manualidad de primaria. Material: una hoja de color a elegir, resistol, tijeras, regla, lápiz, una tachuela, un palito o un popote y 4 tiras de hoja blanca. Con la hoja hacemos un cuadrado. Después con la regla marcamos de un extremo a otro, formando una cruz.
Ponemos un punto en medio. Después cortamos la línea sin llegar al centro, dejando una distancia de 1,5 centímetros aproximadamente. Si se dieron cuenta, se formaron 4 triángulos. Tomamos una punta de un triángulo y se pega al centro. Una punta sí y otra no, hasta pegar solamente 4 puntas. Después colocamos la tachuela al centro del reguilete. Con la misma tachuela unimos el palito o el popote. Por último, tomamos las 4 tiras de hoja y escribimos el versículo. Después lo pegamos en cada punta del reguilete. Así como el aire es necesario para vivir, como hijos de Dios, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Haremos la manualidad para los más pequeños. Material para nuestra manualidad: 2 hojas de color de su preferencia, una hoja color roja, una hoja color amarillo, resistor y tijeras. Necesitamos ayuda de mamá o papá. Con una de las hojas que elegimos, cortaremos 2 tiras de 5 centímetros de ancho. Mediremos la cabeza de nuestro pequeño y pegaremos las tiras de un lado y de otro al tamaño de la cabeza del pequeño. Haremos 2 llamas de fuego. La amarilla será más grande que la roja. Las pegaremos al cinturón que se hizo y en la parte de atrás pondremos nuestro texto áureo. Actividad de repaso. Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Cuando estaban orando, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Posaron lenguas de fuego sobre ellos. Las personas que estaban ahí pensaron que estaban borrachos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad. Lo recibimos en constante oración y produce en nosotros obedecer a Dios, conocer la verdad que está en la palabra de Dios y llevar el mensaje de salvación. Dios les bendiga, pequeños. La paz de Dios, hermanos, agradecemos al Señor que estemos nuevamente aquí, pues viéndonos a través de este medio de comunicación. Agradecemos a Dios porque pues no podemos vernos de otra manera físicamente, pero este medio es el que el Señor ha proporcionado para que nos podamos saludar. Y bueno, vamos a tratar un tema muy interesante, muy hermoso, en el cual nosotros vamos a hablar el tema sobre el bautismo con el Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Este tema nos ocupará, pues más que nada es la escuela dominical, ¿verdad? Es una escuela dominical. Y este hecho se llevó a cabo en una fiesta muy especial del pueblo judío, una fiesta bíblica. El cumplimiento de esta promesa, pues el Señor lo dio a su pueblo, pero nos damos cuenta que el hecho histórico que nos marca la palabra de Dios nos menciona de qué forma sucedieron todas estas manifestaciones del Espíritu Santo en 120 personas para que después fueran manifestándose una tras otra en diferentes partes. En Jerusalén, dice la palabra, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para esto daremos un poquito de referencia sobre esta fiesta antes de que empecemos nuestra escuela dominical.
que como dijimos se titula El bautismo con el Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Nuestras citas base que vamos a ocupar se encuentran en el libro de los Hechos, en su capítulo 8 y en el capítulo 19, pero antes vamos a dar algunas referencias, como mencionaba, y para esto pues diremos que Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, que se llama también la fiesta de las semanas, así es conocida bíblicamente como también conocida en la comunidad judía es la fiesta del Shavuot. Esta fiesta es una de las 3 fiestas más importantes que celebra el pueblo judío. Diremos que la primera fiesta es la fiesta de la Pascua, después la fiesta de Pentecostés y por último la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. En esta fiesta Pentecostés vamos a recordar algunos acontecimientos importantes que vivió el pueblo de Israel, pero que también han traído grandes beneficios a nosotros como pueblo. Diremos que es una fiesta de agradecimiento por las cosechas. Se celebraba la cosecha del trigo. Era una fiesta de alegría, de gratitud, una fiesta en donde todo el pueblo iba a dar, no a recibir, a ofrendar, a dar la cosecha del fruto de la tierra. Otro hecho, hermanos, en esta fiesta es que se recuerda la historia de Ruth. Si nosotros hemos visto la palabra de Dios, la historia de Ruth, la moabita, cuando regresaba a Belén con su suegra Noemí, pues también los judíos todavía la celebran y la recuerdan en las sinagogas. También se recuerda cuando Dios descendió al Sinaí y entregó la ley. Y ahora, pues nosotros nos unimos a esta fiesta maravillosa que se recuerda que el Espíritu Santo descendió en estos días a Jerusalén sobre los apóstoles, llenándoles de poder y fuego del Espíritu Santo. Bueno, pues diremos también que a Jesús en esta primer fiesta fue crucificado en la primer fiesta de la Pascua que nosotros conocemos. Ascendió 40 días después de su resurrección y el Espíritu Santo vino 50 días después de su resurrección, 10 días después de la ascensión. Todo esto es una base informativa para que nosotros conozcamos que esto no surgió solamente de la noche a la mañana ni nada por el estilo. Los planes de Dios son tan perfectos que nos llevan a considerar, hermanos, que verdaderamente tenía propósitos específicos el Señor para su pueblo. Nosotros que después fuimos pueblo, para su pueblo Israel, para nosotros como pueblo. Bueno, también diremos como una referencia que este cumplimiento se llevó a cabo cuando ya Joel lo había dicho 800 años antes. Antes de que tuviera cumplimiento, Joel lo dijo de esta manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Nos damos cuenta que después Juan el Bautista, al iniciar su ministerio bautizando, él decía: pero viene uno más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y para ratificar o poder bien cimentado esta promesa, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, en ese lapso de 40 días, Él estuvo platicando con sus discípulos, preparándolos, pero 10 días antes, Él les dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esperad en Jerusalén. Es aquí donde nos damos cuenta que esta promesa fue cumplida de una manera maravillosa en tiempos totalmente distantes, pero que el plan de Dios y el propósito de Dios y su fidelidad en su palabra, entonces ahí lo mostró. Pero hay más, hermanos. En el monte Sinaí dijimos que se recuerda también cuando Dios descendió al Sinaí y entregó la ley. Bueno, pues en el monte Sinaí Dios confirmó
la validez de las leyes del Antiguo Testamento con fuego del cielo. Y en Pentecostés, Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo enviando fuego. En el Sinaí, el fuego descendió en un solo lugar, mientras que en el Pentecostés el fuego vino sobre muchos creyentes. Y de esta manera simbolizaba la presencia de Dios que está al alcance de todo aquel que cree en Él. Entonces vemos que esta manifestación de las lenguas repartidas como de fuego en los apóstoles vino a traer grandes bendiciones cuando dice que las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del Evangelio. El fuego denota la presencia purificadora de Dios que consume los elementos indeseables a nuestras vidas, encendiendo en nuestros corazones la llama que inflama la vida de otros. Esto no es una bendición personal, sino esa bendición llega a otras personas al ver el cambio, la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Los discípulos hablaron literalmente en otros idiomas, en los idiomas de esas personas que estaban reuniendo, festejando esta fiesta. Pero esto dio lugar a que de esta manera el discurso del apóstol Pedro pues llamara la atención de una audiencia internacional. Qué preciosas manifestaciones se dieron en aquel lugar. De tal manera que todas esas personas que estaban ahí reunidas fueron la primera cosecha mundial de almas. Si dijimos en un principio que se celebraba la cosecha del trigo y que se llevaba, y era una fiesta de alegría y de gratitud, aquí nos damos cuenta que fue una fiesta de alegría y gratitud, pero no fue una cosecha de trigo, ahora fue una cosecha de almas, en las cuales vemos que el cristianismo no se limitó ni a raza, ni a color, ni a nacionalidad, ni a idioma, ni a nada. Se dio el mensaje y ellos lo recibieron. Cristo ofrece también salvación a todas las personas, sin importar también raza, ni color, ni estatus social, ni nada. El Señor ofrece salvación. Esa es la finalidad que tuvo la fiesta de la Pascua y que viene a repercutir en la fiesta de Pentecostés, dando una promesa maravillosa. ¿Cómo responderemos al mensaje o cómo respondieron al mensaje estas personas? Bueno, pues celebraron un Pentecostés diferente. Salieron radiantes de alegría y llevando las buenas nuevas de salvación a sus lugares de donde ellos eran. Así Dios preparó el camino para esparcir el Evangelio. Y de esta manera preparó el camino de Pablo y otros mensajeros que posteriormente iban a anunciar el Evangelio. Hasta llegar a nuestros días, hermanos. El libro de los Hechos nos narra totalmente todo lo que ocurrió. Ahora veremos y habrá una pregunta que les voy a hacer y que ustedes meditan en su corazón. ¿Qué promesas el Señor ha cumplido en estos días en su vida? ¿Cuáles son las promesas que Dios ha dado a usted en este día? Yo creo que haríamos una lista muy grande, porque hemos pasado por dificultades, por enfermedad, por aflicción, por necesidades también, a lo mejor necesidades económicas. ¿Y qué ha respondido el Señor a nuestra necesidad cuando hemos clamado a Él? Y si el Señor nos ha dicho con toda seguridad, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor ha respondido que Él suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando estamos abatidos, Él nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y así podremos decir, Señor, me siento solo, me siento triste, me siento angustiado. Y entonces el Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces viene a nosotros esa paz, esa tranquilidad que el Señor da. Pero el Señor también tiene una promesa vigente para nosotros. Y antes de que digamos y hablemos sobre esta promesa maravillosa, también
Hay otra pregunta, hermanos, que yo quisiera hacerles, y es la pregunta que quizá se trata el testimonio de un hombre que, como en estos días muchos hombres están trabajando, están cumpliendo su deber, los policías, los doctores y muchas otras personas que tienen que salir a trabajar. En este caso era un policía que se encontraba bajo el resguardo de, podemos decir, de delincuentes de alta peligrosidad. Estoy hablando de aquel carcelero de Filipos. ¿Qué pasó cuando él se vio angustiado, cuando veía que vino un temblor? Dice la Escritura que vino un temblor. Y él tuvo miedo de que los presos se hubieran ido ya, porque se fue la luz, todo lo que aconteció. Pero entonces Pablo desde adentro de la cárcel le dijo, no te hagas daño, no te hagas daño. Y él dijo, ¿qué haré para que yo tenga esta paz, esta vida que tú me estás diciendo que puedo tener? Entonces el apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta es una promesa que también el Señor ha dejado bien implícita. Creer en el Señor Jesucristo y será salva nosotros y toda nuestra casa. Es salva toda nuestra casa. Tenemos que trabajar en esa área. ¿Qué está sucediendo en estos momentos en donde estamos todos juntos en la casa? A veces nuestros conflictos, a veces nuestras diferencias de opinión pueden alterar nuestro ánimo, pero el Señor está ahí. Y si en un principio dijimos que la palabra nos dice que clamemos a Él y que Él nos responderá, hagámoslo, hermano, de tal manera que creamos estas promesas. Y de esta manera podremos ver la misericordia de Dios, la bendición de Dios, y sabremos que el Señor está con nosotros. Es aquí donde entonces iniciaremos nuestro tema que dijimos de un principio. El Señor quiere derramar de su poder. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, en su capítulo 8, verso 4 al 17, y después Hechos 19, del 1 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Me voy a tomar para dar la siguiente lectura, hermanos. Si usted en su casa busca estas citas y las analiza con toda calma, verá cómo era la manifestación del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo de manera tan natural, que diríamos no costaba trabajo. Bueno, vamos a leer, si usted lo tiene en su casa, yo le voy a dar lectura, capítulo 19 del libro de los Hechos, 1 al 8. Dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Son apoyos, dice la palabra, dice un canto, que todas las promesas de nuestro Señor son apoyo poderoso de nuestra fe. Y estas lecturas son apoyo poderoso de nuestra fe. Nuestro tema, como dijimos, se llama el bautismo con el Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Si nosotros nos remontáramos a aquellos tiempos y trasladáramos esa manifestación del Espíritu Santo en nuestros tiempos, diríamos que fue una noticia de primera plana. Una noticia donde los medios de comunicación la difundirían de una manera asombrosa. Mas, sin en cambio, no hubo esos medios de comunicación como los que ahora nosotros tenemos, y la palabra de Dios corrió por las calles, por las ciudades, por los lugares más impedidos para que se fuera difundida, como era aquel gobierno que había, el gobierno romano, donde prohibía la predicación del evangelio, todos aquellos líderes religiosos, mas no se impidió que se predicara la palabra. Tenemos una verdad bíblica, hermanos, y donde nos dice que los apóstoles consideraron como necesidad espiritual de primer orden que la iglesia esparcida fuera llena del Espíritu Santo, para sostenerse firmes en el camino y continuar predicando el evangelio. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cómo es que ellos consideraban que era de primera necesidad, de primer orden, que esta iglesia que estaba siendo esparcida, aunque no tenía un lugar específico donde reunirse, tenía que estar firme en la fe y en el camino del Señor? Y sobre todo asegurándose los discípulos, los apóstoles, que quedara tan cimentada esta palabra que no hubiera duda y que la manifestación más grande y poderosa era precisamente eso: el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura. Y es aquí, hermanos, donde también nuestra verdad bíblica aplicada nos dice que la iglesia en estos últimos tiempos debemos de tener la misma necesidad. Debe de haber en nosotros la misma necesidad que hubo en aquellos tiempos apostólicos del primer siglo. Es aquí que el ser lleno del Espíritu Santo es necesario para sostenernos en la fe, para que nosotros perseveremos, para que nosotros sigamos firmes en el camino del Señor. Muchas cosas pueden venir a mover nuestra fe, pues esto es lo que va a cimentar. Y esto lo podemos comparar con una construcción. Cuando el cimiento está hueco, cuando no se le pone el debido material que debe de llevar, pues de repente las paredes empiezan a agrietarse.
Y esta es el reflejo de una vida cristiana cuando está cimentada en la palabra de Dios, que aunque venga un terremoto, que aunque vengan dificultades, que aunque vengan situaciones difíciles, nosotros no seremos afectados porque estamos cimentados en la palabra de Dios. Y qué mejor que estos tiempos, donde podemos difundir la palabra y son propicios para que nosotros anunciemos el Evangelio. No vamos a salir a las calles porque estamos impedidos, pero tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos personas conocidas que muy poco han querido saber del Evangelio y que hemos insistido a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera lo hemos platicado, pues es el momento. Podemos sabemos de familiares. En mi caso, uno de mis hermanos no ha querido saber del Evangelio, pero resulta que él se empezó a enfermar, nunca fue confirmado si fue el COVID, lo que le llevó a la cama, a estar aislado. Y cuando esto sucedió, pues nos dio la oportunidad de que nos dio su número telefónico y pudimos mandarle textos, pudimos mandarle palabras de aliento, pudimos hablar con él, cosa que él siempre se cerraba. Esa es una parte en la cual nosotros debemos de ver y considerar cómo es que podemos difundir en estos tiempos, que no creamos que son una calamidad, que no creamos que viene el caos y todo se acabó y que de esta manera ya no va. No, hermanos, son situaciones que el Señor está permitiendo para que nosotros hablemos con pasión la palabra de Dios. Para que nosotros, que si no lo hemos hecho ahora, lo hagamos, y esas personas que escuchan esta predicación, pues abracen el Evangelio. Crean en el Señor Jesucristo, sepan que Él es nuestro único y suficiente Salvador, el único que soluciona los problemas, el único que tiene la solución a estas pandemias, porque debemos de considerar, y lo decimos con toda firmeza, que al Señor no se le escapa nada, y Él tiene todo bajo control, y esto Él lo está permitiendo por algo. Tenemos objetivos específicos, hermanos, y nuestros objetivos son que consideremos, asimilemos, meditemos, porque es vital, que es importante recibir el Espíritu Santo y ser lleno de ello. Es vital. Considerarlo, meditarlo, asimilarlo. Si no lo hemos visto así, si decimos, no, pues yo nada más me conformo con que, pues yo he creído y me lleno cuando vengo al templo, pero el Señor quiere darte más, quiere bendecirte más. Decía en alguna ocasión un hermano, cuando tú tienes tu plato para que el Señor te sirva el alimento, y el Señor ya está a punto de servirte el alimento, tú lo volteas y entonces ya no, el alimento se desperdicia. Así el Señor, Él quiere darnos más, pero a veces nuestras actitudes son algo parecidas a esto. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere dar y nosotros volteamos el plato. También otro de nuestros objetivos es, pondremos especial cuidado en buscar el bautismo con el Espíritu Santo, comprendiendo que continúa siendo una prioridad en nuestra vida. No solamente la iglesia a nivel general, y lo hablamos a nivel general, es una prioridad para mi vida, para mí, y además es una promesa vigente. Sigue el Señor derramando de su poder. Él sigue bautizando con su Espíritu Santo. Y otro objetivo es, hermanos, que fortalezcamos nuestro tiempo de oración para que el poder del Espíritu de Dios se manifieste en y a través de nosotros.
es importante. ¿Qué es lo que nos impide? Considerar, poner especial cuidado, fortalecer. Eso es importante que nosotros meditemos en todo esto. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé de su bendición. Y cuando esto, hermanos, sucede, es algo natural. Pero ¿qué pasa o qué nos está impidiendo que nosotros nos detengamos y miremos? Lo necesito ese poder. En alguna ocasión y muchas experiencias, y hemos escuchado de experiencias de hermanos que dicen, pues yo no se lo pedí al Señor y el Señor me lo dio. Qué gran bendición, pero qué rechazo tan osado el decir yo no se lo pedí. Cuando el Señor está dando esa llenura, ese poder, es con un propósito específico. Entonces, hermano, yo le sugiero que usted platique con Dios y que si usted anhela este poder del Espíritu Santo y tener esta experiencia, pregunte al Señor, Señor, ¿qué es lo que está estorbando? ¿Qué está impidiendo que yo no pueda tener esta hermosa experiencia? Y pues para esto, hermanos, tenemos una introducción donde veremos la experiencia vívida de la iglesia primitiva. Y aquí nuestra introducción nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo con el cual su iglesia ha sido sellada como una garantía de propiedad. ¿Qué podemos decir? Dice, hay un texto que avala esto, y habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto nos lleva a considerar y a dejar en claro que cuando nosotros creemos y creímos en el Señor Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo pone su sello de propiedad en nosotros. Dice Romanos 8:9, todo creyente tiene el Espíritu Santo, pues ha sido sellado por el Espíritu Santo, pero no todos los creyentes han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, como dice la palabra de Dios, y habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dijimos que el Señor, al creer nosotros en Cristo, al confesar nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo pone su sello. Y hay otro texto en Romanos 8:9 que nos dice, todo creyente tiene el Espíritu Santo, pues ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a considerar que todo creyente que ha recibido al Señor Jesucristo ha sido sellado solamente, pero no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, que es algo muy diferente. Vamos a explicar un poco sobre el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros al creer y al convencernos del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, entonces Él nos lleva a una justificación. Y después el mismo Espíritu Santo nos regenera. Y después el mismo Espíritu Santo nos santifica, nos separa, nos aparta, por eso nos pone el sello de propiedad, somos de su propiedad. Y respecto al poder del Espíritu Santo, cuando hablamos, dice aquí nuestra proyección, al hablar del bautismo con el Espíritu Santo, hablamos del poder de Dios sobre su iglesia. Es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque una iglesia y un congregante, un creyente que ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo es imparable. Empieza a difundir la palabra de Dios. Empieza a hablar las maravillas de Dios. Lo vimos en estos primeros discípulos, en estos 120. Entonces, ¿cómo es? Nada les detenía. Ellos seguían hablando de la palabra de Dios, aunque hubiera amenazas, aunque los hubieran metido a la cárcel, aunque cualquier cosa que pasaría. Y el mismo apóstol lo dijo así: ¿qué me separará del amor de Cristo?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada. Fueron más que vencedores. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que el bautismo con el Espíritu Santo es el revestimiento de poder para los ya regenerados y santificados. Y viene otra pregunta, hermanos. Viene esta pregunta que dice, ¿será importante ser llenos del Espíritu Santo en estos tiempos? ¿Será importante, hermanos, que en estos tiempos nosotros seamos investidos con el poder del Espíritu Santo? ¿Será necesario para que la iglesia crezca o estamos bien así? Venimos al templo, ahorita no venimos, ¿verdad? Pero nos congregamos en la casa, hacemos nuestros cultos, estamos todos bien. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿O será que Él quiere enseñarnos más cosas? Definitivamente que es importante ser llenos del poder del Espíritu Santo. Es necesario, es vital, es urgente. Es tan importante, hermanos, que el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia es una experiencia vivencial que llena por dentro, purifica y llena el corazón de gozo y de paz. Nuestro Señor Jesús explicó que con su venida se inauguró el reino de Dios. Al ascender Él al cielo, el reino de Dios permanecería en los corazones que todos los creyentes hayan recibido esta promesa maravillosa, este sello del Espíritu Santo. Entonces, poder significa fuerza especial, poder milagroso, una vida impetuosa, imparable, capacidad, potencial y también poder. Esto es potestad. Y para esto vamos al hecho histórico, como se dio. Tenemos aquí esta diapositiva que tiene por título Contenido bíblico. Este es un hecho histórico y vamos a ver el panorama cómo en el primer siglo los discípulos esperaron en obediencia la promesa que les había hecho el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue esta promesa? Se encuentra en Lucas 24:49 y también en Hechos 1:4. Y dice de la siguiente manera: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La importancia del derramamiento del Espíritu Santo en el nacimiento y desarrollo de la iglesia fue dos cosas: esperar y obedecer. Les dijo el Señor: esperen en Jerusalén hasta que venga. No antes, no se vayan antes, hasta que sean investidos. Y así lo hicieron, esperaron y obedecieron. De tal manera que se dio la manifestación y dice nuestro apunte, lo que referimos aquí en la diapositiva, el bautismo del Espíritu Santo sobre el creyente es el acto del Señor Jesucristo por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo de una forma nueva, llenándonos de su plenitud. Y aquí tenemos como apoyo una cita bíblica, hermanos, de Marcos 16:17, que también el Señor la refirió y que solamente el Evangelio según San Marcos la menciona, pero dice que fue antes de su ascensión. Entonces, fue en ese último día cuando Él iba a ascender a los cielos. Y les dijo a los apóstoles, a los discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto el Señor les dijo antes de ir
a los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que delegó su poder a estos 12, a estos 120, a esos 3,000, a esos 5,000 y a toda la iglesia que quiera y a todo aquel creyente que crea en él. Es aquí donde nos damos cuenta que ahora la iglesia realiza toda esta obra. Y si no la realiza, la debe de realizar. La tenemos que realizar porque el Señor nos está delegando esta autoridad. El Señor nos está dando este poder que nosotros tenemos que pedir para que nosotros lo tengamos y de esta manera, con este fervor, con este gozo, con esta alegría, con esta disposición que ocurrió en el primer siglo, también lo siga ocurriendo en el siglo XXI. El Espíritu Santo es la persona divina que da el poder para compartir la vida y el poder de su evangelio, el poder para ir y buscar a los perdidos, poder para continuar con la obra que Él inició. Y el Señor también dice en Juan 20, 21 y 22, como está esta cita escrita aquí en nuestro apunte, como me envió el Padre, así también os envío. Esas fueron palabras de nuestro Salvador, dichas también a los apóstoles y no solamente a ellos, también a nosotros, hermanos. Entonces, con toda seguridad, con toda certeza, esta promesa está vigente y podemos pedirla en el momento que nosotros nos dispongamos y nos despojemos de todo lo que traemos para que el Señor se manifieste en nuestras vidas y pueda usarnos como un instrumento útil, un vaso que Él quiera en lo que quiera. Hay una pregunta aquí en nuestro segundo punto. ¿Para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Bueno, pues ha habido tantas referencias y si todavía no lo tenemos muy claro, bueno, diremos que lo necesitamos para confesar con fe y autoridad las verdades bíblicas. Y tenemos aquí unas citas también, hermanos, y estas citas nos refieren también que para resistir la obra del diablo. Hechos 13, 6, 9. Nos habla de un hecho de un hombre muy influyente que se llamó Sergio Paulo. Y dice que él se quedó impactado, nos narra la palabra de Dios, que se quedó impactado con la predicación de Pablo y de Bernabé. Y los mandó a llamar, pero había un mago por ahí que tenía, su nombre significa, su nombre significa hechicero. Bar Jesús es su nombre y significa hechicero. Este hombre no quería de ninguna manera que Sergio Paulo escuchara la palabra. Y dice que estorbaba, interrumpía, distraía, de tal manera que no quería. Pero entonces ahí se manifestó la fe, la autoridad y también el resistir al diablo, con la evidencia que dio Pablo cuando le dijo, apártate de aquí. Y le reprendió y le dijo que quedaría ciego por unos días. Y este hombre, procónsul, Sergio Paulo, creyó. Esto es lo que necesitamos. Para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas injusticias, cuántas cosas vemos nosotros y solamente lo miramos, hermanos? Pero si tuviéramos esta seguridad en el Señor, renacería una iglesia primitiva, que tanta falta hace en nuestros tiempos. ¿Para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio y para que esta predicación vaya acompañada con los dones. En varias lecturas de la palabra de Dios y en la que hicimos en un principio que se encontraba en Hechos 8, nos damos cuenta que no recuerdo el nombre de Felipe, llegó a Samaria. ¿Y qué es lo que primero hizo? Predicó la palabra. Y al predicar la palabra se empezaron a ver señales porque la gente creía. Dice que la gente prestaba atención, la gente oía y la gente veía las señales y las maravillas y también entonces ellos eran testigos de que los
paralíticos eran sanados y también los cojos quedaban totalmente sanos. Aquí se manifestaron los dones del Espíritu que son, bueno, los que yo detecté: la fe, la sanidad, los milagros y, ¿por qué no?, también el discernimiento de espíritu. ¿Para qué otra cosa necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para que la obra misionera se expanda, el llamamiento se vuelva una pasión, el deseo de ir a predicar la palabra venga a despertar los corazones de tal manera que no se tenga que enviar, sino que haya corazones dispuestos. Esto quiere decir que se haga un campo de cultivo, hermanos, para que de esta manera se propague el Evangelio. ¿Para qué más, hermanos? Para mantenernos unidos como iglesia, que tengamos en común todas las cosas, que todas las situaciones que se presenten podamos solucionarlas de la manera en que el Señor guiaba en el primer siglo y lo quiere hacer, pero nosotros quizá un poco lo hemos hecho a un lado. Es importante que entonces nosotros nos paremos en la brecha, como dice la palabra, nos paremos y meditemos y entonces preguntemos al Señor y que nos diga qué hacer. ¿Para qué otra cosa que para que como creyentes seamos guardados en santidad? ¿Qué es esto? Que no caigamos en ninguna provocación del enemigo. Que nuestra vida sea íntegra, transparente y, como dice la palabra, seamos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Que seamos castos, puros, limpios, de tal manera que no tengan nada que decir en nuestra contra y de esta manera solamente las actitudes de las personas que no quieren escucharnos glorifiquen el nombre de Dios. Primera de Corintios 6, 18 al 20 nos dice de la siguiente manera, hermanos: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si hablamos y dijimos que cuando creímos el Espíritu puso sellos sobre nosotros, y este texto apunta, hermanos, a que nosotros ya no nos pertenecemos, sino que tanto nuestro cuerpo como vuestro espíritu son de Dios. Entonces, pues necesitamos ese poder. Y llegaríamos a la conclusión que en nuestro tercer punto nos dice: fortalezcamos la oración como iglesia. Esa es la base principal o una de las bases principales, porque otra base es la lectura de la palabra, otra es el ayuno, pero esta base es indispensable que la retomemos para que nos demos tiempo de oración y que este tiempo sea de calidad, hermanos. Que sea un tiempo permanente, eficaz y unido. Para que nosotros podamos recibir ese poder, tenemos que esforzarnos, tenemos que obedecer, esperar en el Señor. Los primeros cristianos mostraron perseverancia, unidad en oración y ruego, pero también tuvieron unidad cuando hubo conflictos, cuando hubo encarcelamientos, persecuciones, cuando hubo amenazas. Dice aquí, nos refiere en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, verso 24 al 31, la experiencia de los apóstoles cuando sanaron al cojo de la hermosa. Los encerraron, les amenazaron, les prohibieron que no hablaran de la palabra, pero entonces ellos llegaron y les informaron a los demás hermanos, y entonces dice la palabra que ellos levantaron sus manos y le dijeron al Señor: mira sus amenazas. Nada los paró,
nada los detuvo. Hubo unidad aún en los momentos de conflicto y de persecución. Eso es muy importante porque esto fortalecerá la vida de la iglesia. ¿Qué podremos hacer en base a todo esto que hemos hablado, hermanos? ¿Cuál será la forma en que nosotros nos organicemos para que el Señor derrame de su poder? Bueno, pues hay muchos motivos. Y estos motivos vienen, podemos decir, en cascada. Vienen uno tras otro. Porque si nosotros hacemos una lista de motivos de oración para pedir a Dios, pues primero pediremos el derramamiento sobre nosotros. Y después del derramamiento, aquí hay varias citas que ustedes pueden ir viendo en su casa, medítenlas. Ya no las vamos a mencionar por cuestiones de tiempo. Pero el Señor derrama de su poder, vemos que el Señor derrama de su poder. ¿Y cuál es el resultado? Que entonces el Señor manifiesta sus dones. Y después de ese resultado, entonces el Señor mueve los corazones para predicar el Evangelio. Y después de eso, entonces hace que nosotros nos vuelvamos intercesores. No es necesario decir, hermano, venga para que el Señor derrame de su poder, porque nosotros mismos vemos esa necesidad. Y al ver esa necesidad y el Señor responder a este anhelo de nuestro corazón y ser vasos listos para que el Señor derrame, pues entonces vendrán los dones. Y vendrán las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Y después no habrá quien nos diga, hermanos, hay que ir a predicar a esta calle, a esta otra, hay que ir a esta colonia, hay que ir a... No, porque en nosotros el mover del Espíritu está, que prediquemos el Evangelio y que lo compartamos y que lo hagamos y que cuando esto suceda veamos milagros y maravillas como lo fue en la iglesia primitiva. Y de esta manera también viendo todas esas necesidades que están surgiendo y esas luchas y esas pruebas y esas persecuciones y esas situaciones, porque habrá luchas muy fuertes, de manera natural seremos intercesores. Todo esto generará oración, poder, dones, predicación e intercesión. Un estilo de vida totalmente transformado y diferente. Nuestra aplicación, hermanos. Viendo todo esto y habiendo hablado todo esto como iglesia, ¿cómo enfrentamos a una sociedad alejada de Dios? Si nosotros no buscamos este poder, si nosotros creemos que esta pandemia nos lleva a relajarnos, y si nosotros no nos entregamos al Señor, al salir, no tendremos armas, no tendremos fortalezas, nuestro vigor espiritual estaría menguado, y de esta manera seremos presa fácil del enemigo. ¿Cómo respondemos ante el surgimiento de diversas doctrinas engañadoras? Difícilmente defenderíamos la fe. Nos amoldaremos a este estilo de este mundo. Todas las ideologías nos parecerán que tenemos que tener una mente abierta. Y entonces consideraremos que es exagerado todo esto. ¿Cómo obtenemos la victoria sobre las estrategias del diablo? Recordemos que la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Ay, qué bueno que fue. En Efesios 6:12 nos refiere que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra y nos refiere, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el apresto del evangelio de la paz, con el escudo de la fe y con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y termina diciendo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también nos invita, hermanos, nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que nos lleva a tener acción, a tomar medidas, hermanos. En vista de que hay tantas situaciones que ahorita mencionamos. Aquí tenemos una imagen que nos dice, la ferviente insistencia a orar abre los cielos. ¿Tomaremos la decisión de orar fervientemente? Hasta que el poder de Dios queme toda la escoria de nuestro ser. ¿Nos levantaremos como un pueblo santo? Y bien dispuestos a obedecerlo y a cumplir la orden de predicar la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos hacerlo? Porque tiempo tenemos, hermanos. Ahorita tenemos tiempo. Y dice que aprovechemos, dice la palabra de Dios, que aprovechemos bien el tiempo. Y la lectura que hemos leído dice que resistamos al diablo en el día malo. Entonces, debemos de considerar que la fuerza del enemigo se incrementa cada día y con gran agresividad. Y la Iglesia necesita urgentemente el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ese poder. No perdamos el tiempo, aprovechémoslo. No digamos, todo está perdido, no, está ganando. Está siendo ganado porque el Señor nos está permitiendo este espacio de tiempo para que nosotros lo aprovechemos bien. Y que cuando salgamos de todas estas situaciones, entonces podamos ser fuertes, vigorosos, tener esa armadura del Evangelio, de la armadura de Dios, que es la vestidura de, dijimos, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el cinto de la paz y el apresto del Evangelio, el calzado del apresto del Evangelio. Sobre todo, saber manejar la Biblia, que es la espada del Espíritu, y el escudo que nos vendrá a resguardar, podemos resguardar todos los dardos de fuego del maligno. Pues el Señor nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en otro texto refiere, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Hará porque yo voy al Padre. Esto es lo que el Señor Jesús nos refiere. Entonces, hermanos, esta promesa, este texto que en un principio lo tuvimos, no lo leímos, nuestro texto áureo que dice de la siguiente manera, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sigue vigente la promesa, sigue estando vigente la promesa. Y como para terminar, hermanos, diremos que la persecución en el primer siglo obligó a los creyentes a abandonar sus lugares en Jerusalén, sus hogares, sus casas, y fueron expandidos por diferentes lugares, cumpliéndose la palabra de Dios cuando dice el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Como para expandir también el Evangelio,
porque llevaron consigo el evangelio, lo compartieron, lo difundieron, lo dieron a conocer, aunque en un principio solamente buscaban judíos, después los griegos, después todas las naciones supieron de que esta promesa, recordemos la vida de Cornelio, cómo esta visión llegó a Pedro, que él creía que solamente era para los judíos, mas el Señor le mostró un lienzo y le dijo que la salvación era también para los gentiles. Entonces, a menudo, a lo mejor nosotros nos hemos desesperado, hermanos. A lo mejor en estos momentos nosotros nos hemos desesperado, así como la iglesia fue expandida, nosotros estamos encerrados. Y nos hemos desesperado, nos hemos molestado ante todas estas situaciones que estamos viviendo. Quizá hemos querido no vivir esta experiencia, pero la incomodidad puede ser uno de los tantos motivos para que Dios trabaje en nuestro corazón. A través de estas circunstancias, ¿será que Dios está preparándonos para una misión especial? Puede ser un momento crucial para que el extendimiento del evangelio y el crecimiento de la iglesia se lleve a cabo. ¿Será porque el Señor quiere llenarnos de su poder? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo percibe, hermano? ¿Será que el Señor nos está dando estos momentos de que nosotros meditemos, de que nosotros analicemos, nos autocritiquemos, nos autoanalicemos, para que de esta manera podamos ver con esos ojos espirituales cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotros? Le voy a invitar a que oremos, a que le digamos al Señor: Señor, aquí estoy. Mira, me la he pasado toda mi vida creyendo en ti, pero solamente he sido sellado con el Espíritu Santo. Yo sé que soy de tu propiedad, yo te he creído, pero necesito el poder de tu Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre amoroso que estás en los cielos, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Te agradecemos que a través de tu palabra podamos conocer más y más de tus planes y tus propósitos, Señor. Hemos visto, Señor, cómo tú llenaste de poder a los primeros cristianos. Cómo tú, Señor, te manifestaste de una manera poderosa en esos primeros 120, Señor. Pero ahora para nosotros es necesario, Señor, que tú derrames de tu poder, que tú nos des este poder. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, a escudriñarla de tal manera que estemos totalmente conscientes de que la obra de tu Espíritu Santo sigue manifestándose en estos tiempos aún más, Señor. Podemos constatar que tu presencia, Espíritu de Dios, está moviendo corazones, porque hemos visto, hemos oído, Señor, que tu palabra no ha quedado presa ni en pandemia, Señor, sino que se ha difundido, ha podido traspasar fronteras a través de estos medios de comunicación. Y tu palabra también nos refiere, Señor, que cuando sea predicado tu evangelio en toda la tierra, en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y cuántas palabras, Señor, vienen a nuestra mente, cuántas promesas y cuántas referencias en las cuales también tú nos dices. Y tristemente, Señor, tomamos esta palabra cuando nos dices que si cuando tú vengas hallarás fe en la tierra. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, a estar firmes, a estar seguros en lo que hemos creído y a anhelar este poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, de tal manera que nuestro corazón arda como aquellos caminantes de Maús. De tal manera, Señor, que anhelemos este poder como aquellos hombres y mujeres, Señor, que al escuchar de la predicación de tu evangelio y después de tantos años, Señor, ellos dijeron:
es que no sabemos qué es esto. Mas cuando se les fue anunciado, Señor, entonces vino ese poder sobre ellos. Ayúdanos a ser sensatos, ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a que nuestra visión sea más allá, Señor, a que nuestro corazón sea, Señor, abierto a tus promesas y nuestra mente, Señor, no abierta a las ideologías de este mundo ni a lo que establece este mundo, sino a lo que tú estableces en tu palabra, Señor. Permite que sea aprovechado bien el tiempo en estos días, Señor, en que estamos reunidos como familia y que podamos escudriñar, y así como estos hombres de Berea, Señor, escudriñaban y veían y investigaban, y todo esto se dio, Señor, de una manera clara y perfecta, porque tú eres nuestro instructor por excelencia. Ahora más que nada el mover de tu Espíritu Santo, Señor, está siendo latente y presente en todo el mundo, consolando, fortaleciendo. Vemos y hemos experimentado cómo tú te estás manifestando, pero quieres darnos algo más. Quieres darnos el poder, Señor. Ayúdanos a que perseveremos, a que lo anhelemos, a que estemos documentados en tu palabra y lo deseemos, Señor, para predicar, para anunciar, para ver milagros como en aquellos días, Señor, para ver maravillas, para que veamos, Señor, ese fruto del Espíritu en nosotros, pero sobre todo, Señor, para ver esos dones, para que seamos el instrumento que tú uses, Señor, a través de los dones que tú quieras manifestar a la iglesia, Señor. En tus manos estamos. Te agradecemos tu inmensa misericordia, bondad y asistencia, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos, Señor, ese discernimiento para que podamos comprender qué quieres de nosotros en este siglo XXI, Señor, donde se han generado tantas cosas, pero este hecho portentoso sigue vigente, Señor, y esta promesa maravillosa sigue vigente para nosotros en este siglo tan moderno, tan adelantado, pero que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Señor, a ti la gloria y la gratitud de nuestro corazón. Amén. La paz de Dios, hermanos. Agradecemos al Señor por este día que nos ha dado la bendición de poder tener nuestro culto desde la mañana, ¿verdad? Nuestro matutino de 7 a 9 y así como nuestra escuela dominical. Agradecemos a Dios por cada uno de los participantes. Y hermanos, deseamos que esto no acabe así, ¿verdad? Que estemos cada día buscando más de la presencia del Señor. Es importante, hermano, que estemos anhelando, nos esforcemos cada día porque la presencia del Señor siempre esté en nuestros corazones, viviendo en santidad, hermanos, viviendo en esa santidad. Y sabemos que cuando el Señor le plazca y en esa santidad que vivamos como iglesia, el Señor se habrá de manifestar, porque Él es fiel a sus promesas, hermanos. Le invito a que usted vaya preparando el himno, el coro número 7, Algo sucedió, porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas, hermanos, suceden cosas grandes y extraordinarias. Y le invito a que podamos levantar la ofrenda o dar la ofrenda que hemos destinado para el Señor. Y le invito a que usted cierre sus ojos y podamos ofrecérsela a nuestro Señor. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo en que tú nos permites de poder estar, Señor, en tu casa. Gracias por este día, Señor, que desde la mañana nos has permitido como iglesia poder recordar, Señor, este Pentecostés. Señor, sabemos que tú eres fiel y que, Señor, tú suplirás todas las necesidades. Hay corazones que, Señor, han estado preparados y que, Señor, en el tiempo que tú decidas, Padre, en tu soberanía, Señor, habremos de ver, Señor, estas promesas en sus vidas. Gracias, Padre.
Bendice la ofrenda que habremos de dar. Bendice al dador alegre, Señor. Permítenos, Padre, que se pueda usar para las necesidades que como iglesia se tienen. Señor, que puedan llegar a los misioneros evangelistas, que pueda ser usada, Señor, conforme a tu voluntad. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús recibe y damos de corazón esta ofrenda. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Así, hermano, le invito a que entonemos este canto y así podamos aportar dar nuestra ofrenda. Algo sucedió. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Algo sucedió el día en que me rendía a Él. Algo cambió en mi ser. Con su amor me enseñó a amar a los demás. Ahora quiero serle siempre fiel. Sí, amén. Me cambió, me cambió, me cambió. Alegría, gozo y paz hay en mi ser. Sí, en mi ser me cambió, me cambió, me cambió. Y puede hacer lo mismo para ti. Aleluya. Ahora vivo solamente para mi Jesús y para servir a los demás. Quito la venda de mis ojos y veo luz, y siempre mi amigo Él será. Aleluya. Me cambió, me cambió, me cambió. Alegría, gozo y paz hay en mi ser. Sí, en mi ser me cambió, me cambió, me cambió. Y puede hacer lo mismo para ti. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque la Iglesia Cristiana Interdenominacional, esta iglesia Betel Ojo de Agua, Señor, recordamos, Señor, como si hubiese sido el día de ayer, Padre, ese acontecimiento tan especial, donde esos 120 fueron bautizados, Padre, y que hasta el día de hoy, Señor, esto ha sido vigente. Gracias, Señor, porque a través de los tiempos nos permites ver tu mano, nos permites ver cuán grandes cosas, Señor, esos cambios extraordinarios en la vida de los apóstoles, pero también en la vida de la iglesia, Señor. Y en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, permítenos también manifestar, poder que el mundo vea, Señor, esos cambios extraordinarios que el Espíritu Santo hace en la vida de aquellos corazones que están preparados en santidad, en obediencia, en esa búsqueda perseverante, en oración y constante, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Señor, sigue preparándonos, porque los tiempos que vendrán, Señor, sabemos que serán cada día más difíciles. Señor, te pedimos que tú prepares a nuestra juventud. Que, Señor, este tiempo en que nuestros jóvenes habrán de levantarse, este es un tiempo donde nuestra juventud, Señor, tiene que estar preparada para enfrentar estos cambios políticos, económicos, sociales, Señor, que el mundo entero está sufriendo, Padre, y que hay un remanente, tu iglesia, Señor, esa iglesia que has comprado con tu sangre preciosa, Padre. Una juventud preparada para enfrentar estos tiempos. Una iglesia, Señor, ministros, pastores conforme a tu corazón, Señor, y ovejas obedientes, que aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia, Señor, donde el Espíritu Santo se manifieste con poder, Señor. Una iglesia donde aquellas almas cuando vengan, Señor, cuando vengan tristes y angustiadas,
un pueblo preparado para poder dar palabra de aliento, de sustento. Una palabra, Señor, que conforte los corazones. Señor, sigue preparando a tu iglesia. Síguenos, Señor, llevando ese crecimiento constante y perseverante. Sabemos que, Señor, tú estás con nosotros y que, Padre Celestial, tú has preparado estos tiempos. Y a cada iglesia, Señor, estás preparándolo conforme a lo que se requiere para enfrentar, Señor, con honor, para enfrentar, Señor, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estos cultos. Gracias porque podemos recordar, Señor, cada día, Señor, que tú cumples tus promesas. Señor, ahora permítanos decir como tu siervo, el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito Padre, ahora, Señor, despide a tu iglesia en paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos el jueves de 7 a 9. La paz de Dios.